lógicamente que aquella versión, los insumos ya están en el aeropuerto internacional y hay que actuar. En consecuencia, no tiene, Fito Cabral, ni un fundamento. Estuviste haciendo un seguimiento de toda esta cronología y ¿qué tenemos como consecuencia? ¿Algún dato que agregar acerca de toda la descripción que tenemos a partir de los sucesos del último fin de semana? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Sí, la cronología es muy importante porque el abogado Pedro Adrián Santander da un dato fundamental en cuanto a las fechas. 6 de abril, 18 horas, es el momento en el que supuestamente Pablo Lescano le entrega el informe de evaluación para que lo firme él y Diego Sosa, pero lo firman al día siguiente, el 7 de abril. ¿Qué es lo que dice Pedro Adrián Santander? Que en ese legajo que le entrega supuestamente Lescano, habían documentos que ya estaban firmados y que mencionaban al informe de evaluación. Claro. Este es uno de los documentos, el dictamen de la asesoría jurídica, que en esa línea que está antes de la firma, habla de lo actuado por el comité de evaluación. Se ratifica, clarito, se ratifica lo actuado por el comité de evaluación y se adjudica la contratación de referencia, mesa de entrada del 3 de abril, 9 de la mañana. Correcto, uno de los documentos. Otro documento más que ya tenía fecha y firma es el documento de la resolución del ministro Julio Mazzoleni, por la cual se adjudica a estas empresas la compra de los insumos. Es el documento de la resolución que estamos observando en este momento, que tiene fecha 3 de abril, la resolución 149, si no estoy equivocado, por la cual se acredita el supuesto de excepción y se ratifica nuevamente, allí dice, lo actuado por el comité de evaluación, y se adjudica la contratación. 3 de abril, firmado por el ministro Mazzoleni, de acuerdo a lo que dice el propio abogado Pedro Adrián Santander. Ratificar lo actuado por el comité de evaluación. Otra vez se menciona al comité de evaluación. Claro. En un documento del 3 de abril. Y hay otro documento más que no lo tenemos en este momento, pero es la orden de pago del anticipo. Es muy importante ese documento porque ya, además de tener el contrato firmado con Imedic y Eurotech, fecha 3 de abril, la resolución de adjudicación y el dictamen de la asesoría jurídica, supuestamente también ya estaba firmado esto, la orden de pago para emitir estos cheques, que se emiten finalmente el 7 de abril. Entonces, lo que plantea Pedro Adrián Santander, miembro del equipo evaluador, es que cuando le traen el informe de evaluación, ya habían 4 documentos previamente fechados y firmados, antes que esté el informe de evaluación, que tendría que ser el primer documento para poder habilitar todos los demás. Es decir, todo esto posterior a la conclusión del informe de comité de evaluación, que no había terminado porque habían dejado incluso espacios en blanco. Exacto. Informe que, según Pedro Adrián Santander, se firma recién el 7 de abril. Correcto. Por lo tanto, el 7 de abril, si recién allí se firma el informe de evaluación, no podría haberse todavía firmado el contrato con Imedic, no podría haber dictamen de la asesoría jurídica, no podría haber resolución de adjudicación firmada por el ministro Mazzoleni y mucho menos podrían existir estos 2 cheques a favor de las empresas.